La crisis económica de 1982 es uno de los eventos más significativos en la historia reciente de México, ya que marcó un punto de inflexión en la política económica del país y el inicio de una era de ajustes estructurales. Contexto. Durante los años 70, México había experimentado un crecimiento económico acelerado, impulsado en gran medida por la exportación de petróleo, lo que generó un ingreso sustancial para el país. Bajo el gobierno de José López Portillo, 1976 a 1982, el país había incrementado su deuda externa para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales, confiando en que los altos precios del petróleo mantendrían la economía estable. Sin embargo, una serie de eventos globales y errores en la política económica interna condujeron a una crisis. Causas de la crisis. 1. Sobreendeudamiento. A lo largo de los años 70, México acumuló una deuda externa significativa, que creció rápidamente. Para 1982, el total de la deuda externa del país había alcanzado niveles insostenibles. 2. Caída de los precios del petróleo. A finales de los años 70 y principios de los 80, los precios del petróleo comenzaron a caer drásticamente. Esto afectó gravemente los ingresos de México, que dependía de las exportaciones de petróleo para sostener su economía. 3. Políticas económicas internas. El gobierno de López Portillo adoptó políticas expansionistas, incrementando el gasto público de manera insostenible, lo que generó inflación y desconfianza en los inversionistas extranjeros. 4. Fuga de capitales. Ante la creciente incertidumbre y la mala gestión de la economía, hubo una masiva fuga de capitales, lo que debilitó aún más la posición financiera del país. Devaluación del peso. El peso mexicano había mantenido un tipo de cambio fijo respecto al dólar, pero debido a la fuga de capitales y la escasez de reservas internacionales, el 17 de febrero de 1982, el gobierno se vio obligado a devaluar el peso de 26 pesos por dólar a 47 pesos por dólar. Esta devaluación no fue suficiente para estabilizar la economía, y en agosto del mismo año se dio una segunda devaluación que llevó el tipo de cambio a más de 70 pesos por dólar. La devaluación impactó profundamente en la economía interna, ya que incrementó el costo de los productos importados, aceleró la inflación y redujo el poder adquisitivo de la población. Declaración de moratoria de la deuda externa. El 22 de agosto de 1982, López Portillo anunció que México no podría seguir pagando el servicio de su deuda externa, es decir, los pagos de capital e intereses. Esta fue una moratoria unilateral de la deuda, una decisión que sacudió al sistema financiero internacional y desencadenó una crisis de deuda en varios países latinoamericanos, que también habían acumulado grandes deudas externas durante los años 70. Este anuncio generó una fuerte reacción de la comunidad financiera internacional, y llevó a la intervención del Fondo Monetario Internacional, FMI, que exigió medidas de austeridad a cambio de asistencia financiera. Consecuencias. 1. Intervención del Estado en la banca. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, López Portillo anunció la nacionalización de la banca y el control total sobre los cambios de divisas. Esta medida pretendía frenar la fuga de capitales y restaurar la confianza en el sistema financiero, pero fue muy controvertida y mal recibida por los sectores empresariales. 2. Inflación y desempleo. La devaluación del peso y la crisis de deuda provocaron una profunda recesión económica, caracterizada por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo, aumento del desempleo y reducción del crecimiento económico. 3. Cambio en el modelo económico. Tras la crisis, el gobierno mexicano abandonó el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones y adoptó un modelo económico neoliberal durante el mandato del siguiente presidente, Miguel de la Madrid, 1982 a 1988. Esto incluyó la apertura de mercados, la liberalización comercial y la privatización de empresas estatales. Reflexión. La crisis de 1982 marcó el fin de una era de crecimiento impulsado por el gasto público y el petróleo, y obligó a México a adaptarse a una nueva realidad económica global. Las políticas de austeridad y los ajustes estructurales, aunque estabilizaron la economía a largo plazo, también tuvieron costos sociales significativos, como el aumento de la pobreza y la desigualdad. Este evento es clave para entender la transición de México hacia un modelo económico más abierto y orientado al mercado, lo que también tuvo profundas implicaciones políticas y sociales en las décadas siguientes.